Os agradecería que fuerais subiendo los ponentes a la mesa redonda que vamos a iniciar. Bueno, pues vamos a iniciar esta mesa redonda de esta intensa jornada, esta intensa mañana. Y bueno, pues abrimos un turno de preguntas y quisiera, a ver si está por ahí Carolina de las Islas Baleares, que ayer hizo una pregunta que estaba pendiente. Así que adelante, Carolina, empieza tú. Hazla hoy, venga, hazla hoy. Ni hacer más aperturas nuevas en estos puntos estratégicos. Y ahora sí. Y mi pregunta es, ¿quién debe ejecutar estas zonas estratégicas? ¿Si la empresa privada, la administración pública, subvencionar a los propietarios de las fincas? Bueno, a ver cómo lo ejecutamos. Bueno, desde el enfoque que nosotros hemos planteado, tiene que haber una planificación. O sea, que si las cosas se planifican, se ejecutan. Entonces, las fincas particulares tendrán que ver el tipo de combustible que tiene que gestionar, si es matorral, si es arbolado, si es pastizal, y hacer un mantenimiento, si hay un aprovechamiento de matorral, con la frecuencia que tenga que hacerlo y con las ayudas que tenga que tener. Tendrá que ser el propietario privado. Y si es la administración, pues el modelo de gestión pues lo tiene que gestionar la propia administración, ¿no? El más preocupante es los particulares, pero en principio, si existe un modelo de gestión, un plan de gestión, no debería de pillarle el toro, ¿no? Eso está programado, más o menos. ¿Alguna pregunta más? Yo, una de las cosas que pienso es decir, hay que hacer las cosas fáciles. En nuestro caso, buena parte de las áreas que marcamos estratégicas coinciden generalmente con discontinuidades de combustible que llamamos, que son, no sé, cultivos de cereal y demás. En nuestro paisaje, por decir algo, que es bosque arbolado o masa forestal arbolada y cultivo de cereal, ya me está bien que se traten grandes superficies de masa forestal, pero generalmente, y tal y como están los bosques, supone generalmente una inversión. Por lo tanto, si podemos aprovechar aquellos espacios ya agrícolas como zonas de confinamiento, eso es fundamental. Y si además estos bosques en los que las islas de bosque que tenemos que tratar tienen una cierta capitalización, pues todavía probablemente es más fácil de llevar a cabo estos tratamientos, acompañar a los propietarios forestales a que lo ejecuten, y en este caso si la administración tiene que acabar poniendo dinero, que lo ponga, pero que no sea una inversión 100% de inversión como tratamiento. Y por eso también
cuando en su día, digamos, colaboramos en el desarrollo de las orientaciones de gestión, abogábamos sobre todo por mantener estructuras forestales arboladas con fracciones de cobertura bastante altas. Porque todo lo que sea abrir la masa, a mí como bombero, si me dicen qué tipo de bosque prefiero, seguramente diría, pues hazme una dehesa con menos del 30% de fracción de cubierta, pero eso es muy caro de mantener. Si es que el mantenimiento solo pasa porque yo pase con maquinaria, con quemas o con lo que haga falta, porque no hay una actividad de ganadería extensiva que sea capaz de mantener eso casi de manera propia. Por lo tanto, hay que ir hacia cosas fáciles porque si no, seguramente nos encallaremos y no seremos capaces de ir hacia adelante. ¿Alguna pregunta? Es que yo no veo, yo veo el micrófono. Venga, fuerte. Ya viene el micrófono. Hola. Sí. A ver, yo no pretendo... La reflexión que quería hacer, aquí yo no pretendo erigirme en portavoz de nada. He visto en estos 2 días, particularmente esta mañana, se ha hablado mucho de cómo el medio rural debe de tener unas oportunidades, de cómo se tiene que trabajar en darles esas oportunidades, en potenciar todo aquello que puede ofrecer y que además le va a permitir ser viable, podemos entenderlo así. Se ha hablado abundantemente de ganadería extensiva, pero no solo deberíamos hablar de ganadería extensiva, deberíamos hablar también de todo lo que produce un monte y en general el medio rural, un medio rural en mosaico con múltiples aprovechamientos y opciones, pero la pregunta mía es, no sé, o lo pongo sobre la mesa, ¿realmente estamos trabajando también correctamente en la parte del mercado, en la parte de la demanda? Y me explico. Esto lo he hablado, ha sido chascarrillo, conversaciones que he tenido ayer y hoy con algún asistente también, que hablábamos de ejemplos. Realmente estamos combatiendo una educación emocional en relación con la conservación e incluso con el concepto de ecología, que lleva a la gente a pensar que comer carne es malo per se. Si queremos potenciar la ganadería extensiva, probablemente sea bueno combatir aquellas percepciones que dicen que la carne, independientemente de dónde proceda, es mala y que es preferible comer una soja texturizada que viene de Tailandia, que ha producido deforestación allí. A lo mejor eso hay que plantearlo. A lo mejor también hay que luchar contra percepciones que acaban siendo casi dominantes en la sociedad y que se traducen en anuncios, que esto lo hemos comentado. Hay un anuncio ahora mismo de Wallapop donde una muchacha de edad millennial, generación Z, dice algo así como: tengo aquí esta silla de madera, ya se hizo el daño matando un árbol para crearla, pero ya que se ha hecho el daño, véndela y coge dinero. No deberíamos de estar combatiendo con la misma disciplina que combatimos otras nociones que también son, en el otro lado de la balanza, negativas y se dejan fluir a su manera. No deberíamos estar combatiendo también esas tendencias, porque si al final la población, la demanda, el consumo, esa parte de la economía que es la que de verdad va a dar oportunidades al medio rural, porque tú puedes meter mucho dinero en el medio rural, pero si no hay un mercado que demanda lo que ese medio rural ofrece, no va a haber ninguna oportunidad. Si no luchamos contra la percepción de que una silla de madera es mala, ¿de verdad estamos haciendo bien hablando de tenemos que dar más oportunidades al medio rural? Si nos olvidamos de que quien compra lo que tiene que ofrecer el medio rural tiene ahora mismo una educación emocional sobre ciertas cosas que no estamos combatiendo. Y hasta aquí llego, que ya he hablado demasiado. Bueno, sobre el consumo de carne, que me resulta un poco extraño el paralelismo con la silla de madera.
La deforestación del planeta, los bosques primarios. La deforestación supone una quinta parte de los gases de efecto invernadero. La deforestación de la Amazonía brasileña, destinada para piensos, para alimentar el ganado de aquí, o para la exportación de carne vacuna. La Amazonía brasileña, o sea, de interés planetario. Estamos hablando que la reducción de consumo de carne es de las estrategias más directas de un consumidor o consumidora, precisamente para estamos en la claro. Ah, bueno, no, es que has hablado de carne en general. Yo, bueno, pues claro, pero es que precisamente hay que hablar del consumo de carne. Hay que reducir sí o sí el consumo de carne. La carne que se coma, que sea ecológica, ganadería extensiva, te lo compro, efectivamente. Pero el paralelismo con la madera no lo he llegado a entender, porque además la reducción, ya la propia OMS te dice que hay que reducir el consumo de carne, y luego también para la salud del planeta, obviamente, la reducción del consumo de carne es así. Hablamos de ganadería extensiva. Desde Greenpeace, una de las cosas que estamos proponiendo y que estamos trabajando precisamente es en incidir en la ley de contratación pública, precisamente para asegurar que esos productos sostenibles, carne procedente de la ganadería extensiva, llegue a lo que son los servicios de restauración colectiva. O sea, por ejemplo, ¿no? O asegurar, por ejemplo, que en grandes foros como el que estamos hoy, en otros foros mucho más grandes, que la comida, que la alimentación produzca de entornos cercanos de forma sostenible, precisamente para esa dinamización del medio rural. Pero bueno, yo te había entendido carne así, a grosso modo, y me había quedado bastante sorprendida. Eduardo. Bueno, yo me voy a referir a lo que entiendo un poco más, que es la madera, y quería poner un poco en la reflexión la relación que hay entre lo que ayer nos contó Carmen sobre los porcentajes de corta sobre el crecimiento y la industria forestal. Vemos que comunidades como Aragón, comunidades como Andalucía y otras comunidades, ¿no? Coincide un porcentaje bajísimo de cortas y, por tanto, de gestión en la parte de producción maderable, ¿no? Con la falta de industria. Y la falta de industria a veces se puede achacar, bueno, es que las condiciones climáticas de Andalucía no son las de Galicia, tal, pero también en buena parte ha sido por falta de apoyo político, clarísimamente en Aragón, por ejemplo. Entonces, yo lo que pienso es que esa mala imagen que ha tenido históricamente el gestionar, el cortar árboles, el producir madera, pues ha conducido a un comportamiento conspicuo de ciertas comunidades autónomas y de ciertos gobiernos que ha perjudicado a la industria forestal. Y esto, donde no hay industria forestal y no hay demanda de madera, no se gestionan los bosques, por lo menos en la parte de producción maderable. Yo quería añadir, y la verdad es que contestar a unos comentarios que ha hecho Mónica en su intervención. Bueno, me parece muy fuerte que el consejero, que era de la Comunidad de León, diga que la culpa lo tienen los ecologistas. Me parece el tema de culpa me parece muy fuerte, pero yo, ya que peino canas como muchos compañeros de aquí, pues a mí me han parado muchos tratamientos silvícolas, me denunciaron por un resalveo, grupos ecologistas, hace 15 o 20 años, cuando estábamos haciendo cortas de clara, que era un beneficio para la masa forestal. Solo quiero dejar ese dato ahí. Y también, como responsable que fui del tema del agua, me parece que esa afirmación de que hacemos un mal uso del agua porque el 80% va a regadío, creo que es fundamental que los agricultores dispongan de agua para regadío, porque al final producen alimentos, no quieren el agua para echársela por encima, la quieren para producir alimentos y producir riqueza. Simplemente quería matizar eso. Bueno, el 80% del agua potable que va para regadío, estamos hablando de agricultura industrial, y además que está precisamente una serie de cultivos que en un país con unos graves problemas de desertificación, en el que además supone que ese agua potable que para esos modelos industriales de producción, lo que supone es que además se pone en entredicho la propia disponibilidad de agua para los propios municipios, con lo cual es fundamental, y además que es que de forma, flagrante, por ejemplo, el tema de los pozos ilegales es brutal. O sea, el tema de la política de
del agua en este país es súper serio, ¿no? Recientemente hemos publicado el estado de los acuíferos, reservas estratégicas de agua con contaminación. Hablábamos antes de la contaminación de nitratos, por lo cual el tema de las macrogranjas, que vemos que no es, o sea, literalmente se vacían nuestros pueblos y se llenan de cerdos. O sea, eso es la realidad. La realidad que marca además el incremento de la contaminación por nitratos, y entonces nos podemos hablar y hacer presentaciones con los ODS y los bosques, pero luego hacemos esas afirmaciones de macrogranjas y es un poco escandaloso. Bueno, para tu información, en la cuenca del Guadalquivir, que ocupa un 64% de la Comunidad de Andalucía, que es donde estamos, bueno, pues este año se ha regado el 30% y se ha guardado para consumo. Es decir, que está garantizado, cuando se limita el riego, 2 o 3 años el consumo. Y el consumo y el agua que consumen los agricultores no es potable. ¿Alguna cuestión más? Hola. Aquí arriba, Raúl, aquí, arriba del todo. Quería hacer, es que claro, no vais a ver con las luces ahí abajo. Nada, quería hacer una reflexión sobre el concepto bueno, yo hablo de nodos o puntos estratégicos de gestión, ¿no? Los puntos estratégicos caen donde son estratégicos, en el territorio. Entonces, en función de eso, pues tenemos que están planificados pues, en base a una metodología, la que sea X. Y muchas veces yo me he encontrado con esos problemas, ahí en Valencia. Esas zonas, pues pueden ser de titularidad pública, donde normalmente van a ser montes públicos y donde normalmente vamos a ir a una gestión forestal, de reducción de carga, etcétera, etcétera, que yo creo que es un error, porque si no tenemos una modificación legislativa que nos permita transformar esas áreas en zonas estratégicas para darle una cierta rentabilidad y que se mantengan durante el tiempo, a lo largo de los años se perderán. Y si caen en un monte privado, como es gran parte de los montes de titularidad pues en muchas zonas de España, incluida la Comunidad Valenciana, el propietario tiene un problema. Lo primero, porque no va a recibir ayudas de la Administración para ejecutarlas. Lo segundo, porque si quiere hacer una transformación en un cultivo agrícola tampoco va a poder. También son oportunidades que antes decía Pulido. Nosotros siempre pensamos en la gente, porque al final tenemos que pensar en los actores del territorio que son los que van a mantener esos espacios. Entonces, esas modificaciones legislativas creo que sería interesante también incorporarlas dentro de lo que es el debate de cara a que la gente tenga capacidad de acción sobre el territorio, porque si no hay capacidad de acción, eso es iba a decir una frase altisonante, pero al final no estamos haciendo nada. Entonces, en esa estrategia necesitamos trabajar sobre esos puntos y esos puntos deben de tener un tratamiento diferencial, tanto en lo que producen como en o en las acciones que se puedan hacer sobre ese suelo. Esa es mi reflexión. Muy bien. Sí, simplemente comentar, Raúl, que eso que acabas de decir es también una propuesta enviada por escrito desde el proyecto Mosaico de la Universidad de Extremadura a la Junta de Extremadura. O sea, está propuesto, esperemos que algún día nos escuchen. Me refiero a la modificación legislativa que se necesita para que el propietario privado que soporta la carga de una zona estratégica de gestión la pueda convertir en oportunidad. Es que, claro, ahora sale, como antes decían en la legislación, bueno, la legislación de montes o la de los montes de cada comunidad autónoma ya está diciendo que a partir de un determinado grado de cobertura vegetal, tanto matorral como arbolado, ya dejan de ser terrenos agrícolas per se, o si un terreno agrícola se abandonó por un proceso de despoblación o despoblamiento de esa zona o de cambio de actividad, aquello acaba matorralizándose en el Mediterráneo mucho más con la capacidad que tiene la biomasa de regenerar. Entonces ahora cuando quieres volver a buscar oportunidades y más esos son los puntos donde te interesan hacer determinadas acciones, pues o buscas, facilitas que ese territorio o que ese terreno pueda ser ocupado o lo de estratégico quitémoselo porque estará en los papeles. Pero al final lo que no podemos hacer es desde la gestión forestal seguir manteniendo zonas de baja carga con unas regeneraciones como comentaba ayer. En 3 años has perdido las acciones de silvicultura. O sea, hay que ir a algo más para allá que nos permita centrar gente en el territorio con determinadas actividades y que nos permita mantener esos puntos durante decenas de años. Si me permites, totalmente de acuerdo y por eso hay que... yo
ya lo repito como un mantra: planificación aprobada, consensuada, y una vez que uno tiene un PORF aprobado, ese PORF tiene un carácter ejecutivo y el propietario, si se le ha aprobado un modelo de gestión, ese modelo lo puede ejecutar siempre. Lo que pasa es que hay que verlo a escala territorial. Quizás si empiezan a acudir propietarios, cada uno con sus ideas, puede ser enriquecedor, pero en principio lo interesante parece ser que es que nos pongamos todos de acuerdo en qué modelo sí vamos a aceptar y qué modelo puede no ser aceptable, ¿no? Y en ese sentido, si todo se encuadra en un plan comarcal de gestión forestal, yo creo que es lo que tiene sentido. Y efectivamente dices que puede ser papeles, pero todo aquello que está consensuado y aprobado, pues se debe de llevar a... Es que yo entiendo un punto estratégico de gestión como una zona de interés para la población. Lo entiendo como una carretera, lo entiendo como, no sé, lo entiendo en ese sentido. Entonces, de alguna forma, la legislación tiene que facilitar eso. Independientemente de que caiga en un terreno privado que puede ser mío y a lo mejor no me interese, pero a lo mejor a la administración, a lo mejor al contexto social o al contexto de esa comarca sí que le interesa, porque eso parará o ayudará a los equipos de extinción a parar fuegos en otros sitios, a fijar más carbono, a producir más cantidad de agua en el territorio. Entonces, el contexto de punto estratégico de gestión no solamente lo tenemos que ver desde la planificación y cómo llevarlo adelante, sino que es estratégico, y si es estratégico, de alguna forma debería de poder realizarse determinadas acciones, también con la ayuda de los actores, sobre todo la administración en ese territorio, pues para poderlo llevar adelante, porque es estratégico para toda esa comarca. Nada más un apunte, que por ejemplo, una carretera es estratégica, pero está dentro de un plan de desarrollo de infraestructuras viarias, y todo se debe planificar y se debe también consensuar. El propietario se le puede obligar hasta cierto punto. Yo creo que es mucho mejor acordar con él algo que sea para él beneficioso, productivo y ventajoso, y que nos mantenga esa zona estratégica de gestión. Estamos de acuerdo, pero al final Sí, es que no sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo. Volvemos al problema de la interfaz. O sea, la interfaz que siempre estoy viendo por las imágenes de las urbanizaciones, pero para mí mis mayores problemas de interfaz en los incendios no han sido las urbanizaciones, han sido los pueblos de interior que ha habido que evacuar con mucha cantidad de personas ya muy mayores, algunas de ellas vinculadas a camas y tal, que ha sido muy costosa esa evacuación. Ya no son las urbanizaciones, ahí la gente sale muy rápido y son relativamente sencillas de defender, ¿no? Entonces, la propiedad forestal, la titularidad del suelo, esos puntos estratégicos que van a salir en determinados lugares, bueno, sí, podemos hacer una malla alrededor e intentar que eso reducirlo con una mayor inversión, pero creo que es importante esa modificación legislativa para darle el énfasis a la palabra estratégico. ¿Más preguntas? ¿Dónde? Identificaros, porque ya que nos ponemos cara, por lo menos que os pongamos nombre. Bueno, yo soy Joaquín Alaejo, profesor de aquí de la Universidad de Huelva. Y justamente a raíz de lo que ha comentado Raúl, yo veo, y también lo que ha corroborado Fernando, lo veo muy importante, el tema de la posible incorporación legislativa. Pues yo creo que estamos un poquitín alejados con el tema de la agricultura. Es decir, curiosamente se ha ido ganando mucha superficie forestal porque se han ido abandonando terrenos agrícolas. Y resulta que ahora y está claro que los terrenos agrícolas pues, pueden ser zonas de oportunidad maravillosas, tal. Yo cuando estuvimos en el proyecto Mosaico allí con Fernando, pues sí, había ejemplos de gente que había intentado pequeñas, esto no supone café para todo y reconvertir zonas agrícolas y empezar a cortar árboles y tal, sino hay muchas zonas que resultarían muy aptas, ¿no?, en pequeña escala, y entonces ahí hay unas trabas administrativas, porque si comparamos con el tema de la ganadería, aquí nadie tenemos duda que cualquier zona que ha sido abandonada forestal es para ganadería extensiva. Es decir, la ganadería está súper integrada en este tema de la posible prevención de incendios, pero la agricultura parece que está ahí
como un poquitín alejada, ¿no? Como un poquitín... Y claro, y hay que reconocer que todos optamos por incorporar eso, de siempre ha sido, en el ambiente rural, pequeñas zonas de agricultura. Y no estaría de más, como la propuesta que ha dicho Fernando, no sé cómo sería la redacción y las limitaciones y tal, pero aportar la posibilidad de que en terrenos forestales hoy en día vuelvan a ser agrícolas algunos de ellos, ¿no? Entonces eso sería como una propuesta y naturalmente en plan mosaico, como el proyecto de Fernando, ¿no? Es decir, a pequeña escala, ¿no? Eso no sé, es una reflexión, no sé si alguien quiere apostillar algo, ¿no? Sí, yo quería añadir que es que precisamente las zonas que ahora son forestales, pero porque han colonizado suelos agrícolas que además son más aptos y favorecen un crecimiento rápido de esas masas forestales, por ser privadas, no suelen luego estar sujetas a ningún tipo de tratamiento selvícola. Por tanto, yo creo que uno de los principales destinos y usos debe ser precisamente el agrícola, justificado y favorecido financieramente por su papel en la prevención de incendios. Es el concepto de cortafuegos productivo que yo, en fin, que no dejamos de sugerir que se incorpore a la legislación precisamente para que tenga garantizado que en vez de un coste es una oportunidad para el propietario. Me he bajado un poco a ver si desde ahí podemos vernos las caras, que no parezca que os estamos haciendo un tercer grado a los que estáis en la mesa. Doctor González Rebollar, estoy convencido, absolutamente convencido, de que todos los que estamos aquí tenemos claros que el aumento de la ganadería extensiva, del aumento de la cabaña ganadera en extensivo, sería un magnífico aporte para la prevención de incendios, sencillamente, como me parece que he eludido antes, porque compiten con el fuego por el mismo elemento. Pero yo creo que no es un asunto solo de rentabilidad, me gustaría que nos orientara en cómo poder potenciarla, porque el mayor inconveniente desde mi punto de vista es la dificultad, la penosidad que el trabajo de pastor exige a la sociedad actual. ¿Quién quiere hoy tener que trabajar, incluso hablamos con una rentabilidad sostenible, quién quiere trabajar todos los días del año? Porque el ganado come incluso en los puentes, incluso en Navidad. ¿Cómo pasar tantas horas que no te las marca un reloj de trabajo en el monte? ¿Cómo pasar tanto tiempo en una zona con pocos servicios y sin cobertura de móvil en muchos casos o de wifi, doctor? Perdonad el lío de cables que tengo aquí. Bueno, es una gran pregunta. En fin, tendría que contestarte en varios aspectos, ¿no? Una cosa que yo creo que está latiendo en lo que llevamos hablado, pues se podría, por ejemplo, contestar. ¿Cuántos pastores hay en la sala? ¿Y en la organización? Es que estamos dejando fuera personas que tienen mucho que decir en todo esto. Y a lo mejor, simplemente si se sintiera escuchada, participarían mucho mejor en la toma de decisiones. Lo que yo te puedo contar, y perdona que te tutee, por ejemplo, yo creo que era unos 10 o 15 años, ya para mí ya todo hace mucho tiempo. Supimos que el gobierno vasco celebra una vez cada 2 o 3 años una cosa que ellos llaman el Artzai Mundua. El Artzai Mundua es una especie de congreso mundial para pastores. Vienen de todos los lugares del mundo, tienen sus traductores, están una semana normalmente en la Escuela de Pastores Vasca y tienen, te podría contar hasta anécdotas muy divertidas sobre eso. Nosotros supimos a los 10 o 15 años de llevar el programa este de pastoreo de cortafuegos, mal llamado así, supimos que el Artzai Mundua funcionaba. Lo supimos porque en una de las reuniones que tuvimos en Granada invitamos a Santiago Segurola,
a que viniera. Santiago Sudoras es uno de los fundadores de la Escuela de Pastores Vasca, ¿no? Estuvimos en Santiago de la Espada, 35 kilómetros aproximadamente, quizás un poco más, quizás me estoy quedando corto, de Granada al norte. Bueno, habría en la sala más de 50 pastores y una proporción muy alta de ellos eran pastores. Se notaba muchísimo en el peso que tenía el auditorio, en lo que allí hablábamos, te lo aseguro. Santiago Segurola es un hombre bueno y entonces generaba a su entorno una situación de calma y de sosiego tan grande que todo el mundo pudo decir lo que quería y lo que vino a decir. Pero al final lo que te das cuenta es cómo existe una distancia muy grande, pero muy grande entre los que estamos aquí en nuestras ciudades, nuestras universidades, nuestros centros de investigación, nuestros lugares donde tomamos decisiones. Hay una distancia muy grande con respecto a la gente que vive en el campo, que ahora mismo se está marchando del campo. Y dice uno, es que eso es inevitable. Pues no es inevitable, no es inevitable. Sí, supongo que algunos de vez en cuando veis un programa en la tele que lo lidera una periodista francesa que te va enseñando por distintos pueblos de Francia su gastronomía. En realidad la gente se cree que es un programa de gastronomía, pero no es un programa de gastronomía. Lo que tú ves allí es Francia. Sí, lo que salen son los franceses contando su tierra, contando sus tradiciones, contando sus comidas, sus costumbres. Y eso es una cosa que se nota mucho cuando uno está en Francia o cuando uno está en España. La sociedad francesa se toma muy en serio su población rural, pero muy en serio. El mundo rural es una cosa muy seria para un francés. Mientras que para nosotros, bueno, pensar cuántas horas al día le dedicáis al mundo rural. El que tiene familia a lo mejor lo hace más, pero el que no es así, pues no lo hace. Entonces, esas cosas marcan. Por eso esta mañana yo decía que el político de turno se encuentra muy solo. Y no solo porque sus científicos no le van a ayudar, porque están en otra cosa. No solo porque sus técnicos no todos comprenden lo que se está haciendo. No todos porque los sindicatos agrarios están mirando pues mucho más a la agricultura intensiva o a la industria agroalimentaria que a cosas como el problema de los pastores. También por culpa nuestra. Nosotros mismos en la ciudad vivimos muy alejados de eso. Y cuando nos ponen en la tele algo que tiene que ver con el mundo rural, yo cada vez que veo que sale allí una música de estas terroríficas, que se supone que es la música que ellos oyen. Yo tengo la suerte de tener aquí un grupo de pastores que me mandan obras de ópera, que me mandan trozos de música, pues como la que oyen mis hijas, oigo yo, y uno dice, bueno, ¿por qué siempre que nos referimos al mundo rural aquí, no en Francia, siempre pensamos de ellos como esa gente tan extraña, tan diferente y tan distante? Justo en el Artzain Mundua, lo que generan en esas jornadas en el País Vasco es un sentido de orgullo de pertenecer a un grupo que es el de pastores. Nosotros mandamos 4 pastores del proyecto al País Vasco. 2 iban invitados por el gobierno vasco a esa reunión, Artzain Mundial. La única condición que pusieron es que llevaran un proyecto. Pues hay por ahí una imagen que creo que no tengo aquí, o quizás sí, pero no sé dónde, en la que se ve cómo hacen la presentación, y hay una anécdota muy divertida. Me vais a permitir que haga el inciso simplemente porque merece la pena que nos riamos de vez en cuando un poco. En la sala había de todo. Había canadienses, había de Burkina Faso, había canarios del grupo español, iban canarios y andaluces. Había norteamericanos, unos cuantos, había mexicanos y había un argentino. Así que yo recuerdo, con traductores y tal. Cuando habló Antonio Ríos, llamado El Negro, que es un pastor de Málaga, que de los que participa en la RAPCA ya incluso mucho antes de empezar a trabajar con nosotros, porque Pepe Quintanilla, en Málaga, un ingeniero de montes de la delegación de Málaga, ya había iniciado experiencias de este tipo con pastores. Y Antonio Ríos, llamado El Negro, es uno de esos. Bueno, esto que lo cuento es en fin, para que nos riamos.
Antonio estuvo muy brillante contando todo lo que se estaba haciendo y valorando mucho la importancia de lo que hacía. De hecho, cuando yo fui a recibirle a la vuelta, él tiene un bastón que le dio al final del Congreso de Arte Mundial, le dieron un bastón. ¿Sabéis quién le da el bastón como testimonio de que ha estado en el Arte Mundua? El presidente del Parlamento Vasco es el que clausura el Arte Mundua. Y cuando Antonio Ríos me enseña el palo, que lo debe tener en su dormitorio, y debe ser, después de su mujer, debe ser la segunda pieza más importante del dormitorio, él me decía, yo estoy orgulloso de ser pastor, ¿no? Es decir, el cuidar las cuestiones de autoestima son muy importantes para una población que tiene mucho que decir y que nunca la escuchamos y que tiene que participar en las decisiones. Nosotros en la RAPCA hemos tenido la virtud de poderlos incorporar desde el principio. Pero para que os riáis, y no creáis que me estoy olvidando de ese hecho, cuando terminó de hablar Antonio todo aquello, los 3 africanos de Burkina Faso se acercaron a él y le dijeron que les había maravillado la conversación que había hecho y cómo les había explicado sus problemas y cómo lo llamaban adelante, pero que se habían quedado asombrados porque no entendían por qué le llamaban el negro. Bueno, pues hubo que explicar que es que los pastores usan mucho los apodos. Nosotros tenemos siempre buen cuidado de cuando algo se hace con un pastor aparezca el apodo, ¿no? Bueno, más allá de que he conseguido que haceros reír, lo que sí quería que hiciera es que hay una responsabilidad en todo esto que tiene que ver con varias de las cosas que no lo vamos a resolver solo desde determinados sectores y que es muy importante encontrar cauces para que la población que está más afectada por todo esto y que encima lleva a cabo una labor que nos beneficia a todos, es que incluso cometemos la hipocresía de contar que estamos subvencionándolos. Me decía un sociólogo argentino, es que vosotros no dais cuenta de cuando tú llamas a tu territorio a un hombre rico, por ejemplo, Amancio el de Zara, que no me acuerdo cómo se llama de apellido, y tú quieres que te abra una tienda en Zara en tu pueblo, lo primero que haces es ofrecerle cantidad de estímulos y llamados incentivos que luego él va a encontrar la forma de sacarla adelante en Hacienda. Y esos son incentivos, no le decimos que le vamos a subvencionar. Le decimos que nos va a subvencionar a un pastor que nos va a favorecer a todos con todo el conjunto de cosas que hemos dicho que tiene que ver con su labor, muchas de las cuales él no sabe ni siquiera que las hace. Entonces estamos jugando a una historia fea, sinceramente. Y yo creo que tenemos responsabilidad todos. Y desde luego los medios de comunicación la tienen también. Pero también la tenemos nosotros. Yo soy el primero que me culpo, ¿no? En todo esto intento cuidar ese asunto. Sin ellos no lo vamos a resolver. Y ahora, ¿cómo se organiza una entidad en la que todo esto esté metido? Desde luego en Francia tienen varios modelos alternativos. Lo tienen. De hecho, si tuviera, yo no sé si me puedes poner el ordenador. Ellos tienen una cosa que se llama, que es regional, que es el CERPAN, en el que ahí participa todo el mundo, participa el sector ganadero, participa el sector forestal, participan alcaldes y entidades territoriales, participa la propia gobernatura de la región, y eso gestiona todo, gestiona proyectos de investigación, compra perros si hay problemas con el lobo, de mastines, genera espacios de vacaciones. Los pastores tienen derecho, como es lógico, a irse de vacaciones. Aquí ni se les ocurre porque temen que no pueden dejar. Sí, sí. Lo único que tiene que darme es señal. Gestiona todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, a la toma de decisiones, cuando se hace de este modo, va generando una sensación de que aquello se está pensando para que todo el mundo salga beneficiado. Entonces, eso tiene lecturas a nivel comarcal que se pueden asumir a través de un programa de custodia del territorio o una entidad local que favorece una diputación o un grupo de voluntarios que deciden iniciar algo. Eso va bien, eso funciona y para muchas cosas funciona mejor que una cosa muy gubernamental. En Andalucía, la experiencia que yo tengo es que la parte gubernamental ha funcionado muy bien. Ha funcionado muy bien hasta que ha habido cambios políticos. Y no es porque los nuevos que llegan con otra filosofía tengan algo
en contra de los anteriores, que yo no me lo creo, la gente es sensata, tenga el color político que tenga, ¿no? Sino porque tienen que volver a poner en marcha algo que ellos mismos le llegan de nuevo. Imagínate si lo que le llega de nuevo a un político que acaba de aterrizar en Sevilla es una cosa de pastores y de ovejas. O sea, es que a algunos ni se les ha ocurrido. Pero cuando lo ven favorablemente. Ahora tarda mucho en volverse a ponerlo. Esto es una cosa que se parece algo a una política de Estado. Debería estar recogido dentro de las gobernanzas de las autonomías o incluso del propio Estado nacional. Pero todo eso hay que construirlo. Yo de todos modos salgo bastante optimista de esta reunión. Ya os lo digo porque veo que bajo distintas fórmulas todo el mundo está manifestando la voluntad de acercamiento. Y a mí lo parece. Y eso es muy importante. Y entonces, si seguimos caminando en esa dirección, el único riesgo que podemos correr, que es muy grave, pero lo podemos correr, desde luego, y es bueno saberlo, es que cuando finalmente nos hayamos puesto de acuerdo, cuando ya por fin entendamos cómo va todo esto, nos encontremos que ya no hay pastores. Están desapareciendo todos los días. Y nadie se está preocupando de ellos, desde luego los sindicatos los primeros. Yo lamento que mis amigos sindicalistas me vayan de nuevo a apedrear, pero es que es muy escandaloso el comportamiento de muchos sindicalistas, porque algunos, bueno, habría que salvarles, y yo les pido perdón si alguno me está oyendo, supongo que esto se está grabando, pero el conjunto de los sindicatos agrarios nacionales olvidan muy frecuentemente los problemas de los pastores. Y eso es muy grave. Y en Francia, insisto, tienen un sindicato pastoral. Ahí veo que me han puesto esto. Os aseguro que es muy poquito lo que quería enseñaros. Lo tengo, a ver, no tengo la chuleta. Aquí. Aquí. Mirad, simplemente que lo veáis. Tienen una ley pastoral desde 1972. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es el párrafo que he extractado de esa ley, lo he traducido, y explica cómo existe una cosa que se llama Asociación Francesa de Pastoralismo desde el 84. Desde el 84. Esa asociación agrupa profesionales del ámbito del pastoralismo y dice científicos. Estos no son los científicos que yo he conocido. A mí me maravilla, pero bueno, como son científicos franceses, quizás, pero los científicos ya del año 84, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ya estábamos pendientes del Citation Index. Publicaciones de impacto y olvídate de borregos y de cabras. Puedo llegar muy lejos en este ejemplo con datos, pero no, ingenieros. A mí me enseñaron en la escuela como ingeniero de montes que la cabra era el enemigo del monte y el pastor un tipo peligrosísimo. Entonces, con ese ámbito, ¿cómo se enfrenta uno a la gestión de un territorio con uno de tus aliados? El día que nos dieron el Premio de Medio Ambiente de Andalucía, me quedó el recuerdo de ver delante de mí la Guardia Civil. Había una pareja de la Guardia Civil en la sala, ¿no? Y la juerga que se llevaron ellos dos y lo mucho que se rieron cuando yo conté que hay una cosa muy propia que podríamos pensar. Vosotros os habéis dado cuenta que en este país nuestro, cada vez que aparece una virgencita en algún lado, no se encuentra nunca un ingeniero de montes haciendo un deslinde, ni un biólogo haciendo un censo de aves, ni un botánico recogiendo material. Lo que se encuentra es un pastorcillo, es que no se encuentra ni siquiera la pareja de la Guardia Civil haciendo el turno, que podría ser, ¿no? Se encuentra un pastorcillo. ¿Y eso por qué? Pues porque el que redacta la historia le trata de dar verosimilitud al hecho de que se ha aparecido allí una virgen o lo que fuera. Para darle verosimilitud acude al único protagonista que es verosímil que se encuentre, ¿qué? Un pastor. Entonces nos estamos permitiendo el lujo de tener un aliado permanentemente en campo, del cual ni nos acordamos, lo subestimamos y, si es posible, lo perseguimos. Pues esas son las asignaturas que nos tiene que hacer reflexionar. Yo lo veo ahí. Fijaros, ingenieros agrícolas, forestales, ganaderos, pastores, especialistas de medio ambiente, agentes culturales, universitarios y estudiantes. Esto no son frases que yo haya escrito, están en ese volumen que veis ahí que yo he traducido. Y dice cómo esta asociación tiene por objeto favorecer el intercambio y la comunicación entre todos los actores del pastoralismo. En fin, lo podéis leer, yo no tengo por qué ya seguir leyendo. Lo he puesto como un ejemplo. Hay responsabilidades colectivas y la sociedad española, por alguna razón que yo desconozco, no sé si hay sociólogos que nos lo pueden explicar,
no tienen ningún aprecio su mundo rural, ninguno. Y cuando quieren manifestar algún aprecio se vuelcan en el folclorismo, en las abuelas, en las joticas. Yo soy gaitero y me lo paso muy bien tocando las gaitas y las piedras de mi tierra, pero mis abuelos eran campesinos y gracias a ellos estoy yo aquí. De su trabajo pues salieron mis abuelas, mis padres y acabé yo. Y me hice ingeniero de montes paseándome por las fragas gallegas. Entonces, claro, yo he llevado siempre muy mal, eso me lo habéis visto escrito en algún trabajo, esa especie de animadversión que como ingeniero de montes desencadeno en cuanto a algún campesino le digo que soy ingeniero de montes. Ya me pone la mirada de decir, joder, yo no me había dado cuenta que este tipo con el que me estaba llevando de bien resulta que es uno de mis peligros nacionales. Pues no tiene por qué ser. Otra cosa es que a lo mejor no cuido que parte de mi trabajo tenga que ver con cosas que, como visteis, y lo puse antes, mi propio director de tesis me advertía. Son los habitantes de ese lugar. Bueno, ya me acallo, que ya está bien. Muy bien, gracias, José Luis. Yo creo que ya la última pregunta para que nos vayamos a comer. Una última pregunta. ¿Había por aquí una, no? ¿Queréis comentar alguna cosa a lo de la mesa? Pues venga. No, solo añadir que lo que ha comentado José Luis, para trasladarlo a una propuesta práctica, incluso me atrevo a decir que podría hasta figurar en las conclusiones del Congreso, se necesita crear la figura, que de hecho creo que es casi un profesional diferente, del agricultor o el ganadero activo contra incendios. Y reconocerla no solo desde el punto de vista folclórico, sino como una profesión diferenciada. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta, pues damos por concluido esta sesión de la mañana. Nos comemos y a las 4 nos vemos por aquí. Hasta luego.